Mis queridos compañeros, acabo de ver el video que me han enviado, Carlitos, de la entrevista de Salud Hernández al profesor Patarroyo y tengo varias cositas puntuales que agregar, porque es que si lo vemos tal como fue editado, porque eso tiene que estar fuera de contexto, pues casi que da a entender que el doctor Patarroyo encuentra ridícula la vacuna y encuentra absurda una vacunación que no nos va a dar sino 45 días de inmunidad. Y es que eso no es así. Miren, para poder aseverar esto hay que ir un poquito más a las ciencias básicas y entender que la inmunidad, que es la forma como el organismo se defiende de agresores externos como virus, bacterias, parásitos o incluso algunos químicos, tiene varias formas de mirarse. Una es la inmunidad innata, con la que se nace, la natural, que empieza por la piel, que no deja pasar los agentes agresores, y que en las células se manifiesta por la inmunidad celular natural, que es una respuesta inespecífica desde el núcleo de la célula contra cualquier agente extraño, especialmente para virus, que son los que llegan allá, o las bacterias o algún tóxico, y que tiene que ver con la generación de unas sustancias químicas capaces de neutralizar esa partícula o cuerpo extraño para ellos, pero además que se fijan en las membranas de las células que estaba afectada casi como llamadas de auxilio para atraer al sistema inmunológico. Esta inmunidad es innata, se nace con ella y es mediada por unas células que se llaman los linfocitos y hay varios tipos de ellos. Bueno, luego viene la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es aquella que se desarrolla con posterioridad a haber estado ya en contacto con el patógeno, ya sea el virus, la bacteria o el veneno. Y esta inmunidad ya es aprendida, ya no es primaria o innata, sino es adquirida y puede ser de dos tipos, activa o pasiva. Activa cuando usted se ha enfermado y pasiva cuando usted ha sido vacunado, que ha sido uno de los grandes logros de la ciencia. Pues bien, en el caso del coronavirus, se ha visto que se adquiere inmunidad activa cuando usted se ha enfermado, pero esta inmunidad no es de alta potencia. La inmunidad genera dos tipos de reacciones, una inmediata y otra tardía. La inmunidad inmediata es de tipo químico, humoral la llamamos, y tiene que ver con la generación de anticuerpos que se producen de dos tipos. Inicialmente, en los primeros 15 días después de haber estado en contacto con ese agente, se produce una curva, un pico en la curva de antígenos, de anticuerpos, que se denominan las inmunoglobulinas M y están casi siempre en las membranas, o sea, en los sitios por donde entra este agente, pero ella cae rápidamente, pero en la medida que ella va cayendo, empieza a crecer otra que aparece más tardíamente, después de 3 semanas, y puede durar subiendo 6, 8 semanas, y luego empieza a decaer en una curva suave que puede terminar en 3 o 6 meses, que son las inmunoglobulinas G. Se supone que en ese tiempo ya ese agente patógeno ha sido destruido, inactivado, neutralizado, y para qué van a seguir produciendo anticuerpos si ya no los van a necesitar. Pero concomitantemente con la inmunidad humoral aparece la inmunidad celular, que es lo que llamamos la memoria inmunológica. Cuando los linfocitos son atraídos por la célula que pide auxilio, ellos llegan en gran cantidad y algunos son linfocitos T, que son asesinos o ayudadores, y otros son los linfocitos B, que producen los anticuerpos. Pero esos linfocitos B se diferencian en dos tipos. Unos se vuelven generadores de anticuerpos, pero otros se llaman células de memoria. Estas células de memoria no producen anticuerpos, sino que generan unos mecanismos de inteligencia celular increíbles para detectar cuáles son las proteínas claves para neutralizar ese agente patógeno. Y eso lo llevan a un código casi como epigenético, que puede durar años y que se va a manifestar en la siguiente vez que estemos en contacto con el patógeno. Entonces, en el caso de las vacunas, no nos interesa mucho la generación
de anticuerpos, porque primero no son exageradamente altos los niveles, aunque sí se ha visto que son mucho más potentes y neutralizantes que los anticuerpos que se generan por la exposición directa con el virus. Es mejor poner solamente la partícula de la proteína Spike, que es la que se une al receptor de la membrana, que meter todo el virus. Son más específicos y sí son neutralizantes, porque si no lo fuera sería peligrosísimo, porque al unirse un anticuerpo no neutralizante con un virus, lo que hace es que lo vuelve atractivo para que otro tipo de células, que se llaman los macrófagos, se las coman, las fagociten. Y si el virus no ha sido neutralizado, entra dentro del macrófago, parasita el macrófago, y los macrófagos son las fábricas químicas, los arsenales químicos de bombas de la naturaleza capaces de producir las tormentas de citoquina y matarían a todos los huéspedes. Necesariamente la vacuna tiene que producir anticuerpos neutralizantes, tiene que producir inmunidad celular. ¿Y cuánto va a durar? Pues no sabemos, porque hasta ahora empieza esto, pero la inmunidad puede tardar incluso algunos años. Necesitamos es salir del pico este. Después veremos si va a haber necesidad, como en el caso de la influenza, de vacunarnos todos los años o cada 2 años, que probablemente eso sea lo que va a pasar. Pero lo importante ahorita es salir de este pico agudo, y la única forma es por las vacunas. Y le faltó al doctor Patarroyo más rigor en lo siguiente. Dice que tenemos que matar el virus. ¿Cómo va a matar lo que no tiene vida? El virus no es un ser vivo, es una sustancia química capaz de engañar a los mecanismos nucleares de las células para replicarse, y celulares en su citoplasma. 2. Los virus se inactivan o se neutralizan, no se matan. 3. Por favor, no confundan las personas. Lo que buscamos no es tener niveles de anticuerpos altísimos, sino inmunidad celular, para que el sistema inmune reconozca el virus instantáneamente en la fosa nasal la próxima vez que estemos en contacto con él, y automáticamente, en vez de durar 15 días para generar anticuerpos, lo hagan 6 a 8 horas. Eso es lo que estamos buscando, reconocer al enemigo para neutralizarlo a tiempo. Pilas con creer las cosas sin analizar un poquito más. Y sí, vamos a vacunarnos. Y quiera Dios que haya suficientes. Y quiera Dios que las vacunas que lleguen sean de las que producen más del 85-90% de reacciones. Porque la que nos está mostrando Johnson Johnson, que tiene la ventaja que no tiene que ser refrigerada en cadenas de frío, sino con neveras basta, parece ser que no tiene sino un 66%. Pero sería la que sería posible de poner en los pueblos. O sea, si no hay más, pues usted ya sabe la grosería. Eso es lo que les quería decir, y piensen esto: inmunidad humoral es la que produce anticuerpos, e inmunidad celular es la que produce memoria inmunológica, que es la que nos va a ayudar a salir de este problema. Muchas gracias y hasta la próxima.